Gracias, Señor, te damos porque por medio de estos testimonios, de escuchar lo que tú estás haciendo, nuestra fe es fortalecida, somos edificados en la confianza, Señor, de que tú nos guardas. Aún en los problemas, aún en las dificultades, tú estás con nosotros. Y también, Señor, en donde podemos ver tu mano, donde nos guardas de todo mal. Bendecimos en esta hora a los niños que salen a su clase, oramos por ellos, pidiéndote, Señor, que esta palabra, estas enseñanzas puedan dar fruto en sus corazones, quedarse con ellos, que los acompañe tu palabra, Señor, en todo su desarrollo. Los bendecimos a los maestros que se disponen a servirte, a servirlos a ellos. Y yo te pido, Señor, que me ayudes de la gracia para compartir de tu palabra y que sea tu Espíritu Santo el que toque los corazones. En tu nombre precioso oramos. Amén y amén. Amén. Pueden salir los niños a sus clases. Dios les bendiga. Y ahí me gustaría invitarlos a que abramos nuestra Biblia en el Evangelio de Mateo, el capítulo 18, y vamos a leer desde el versículo 23, una de las historias, de las parábolas más conocidas de Jesús, muy representada, muy compartida, y es la parábola que se conoce como de los dos deudores. Entonces, si ya tienen ahí Mateo 18, versículo 23, voy a permitirme leer. Dice: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a sus hermanos sus ofensas. Amén, hermanos. Creo que es una parábola que el Señor Jesús nos dejó clara, directa. No hay para dónde hacerle, no hay mucho que buscarle interpretar, no hay mucho que buscarle ahí tres pies al gato. El Señor nos dijo muy claro. Y yo quisiera primero empezar viendo algunos puntos, hermanos. Dice que el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas. Y hay mucha gente que piensa que nunca va a tener que dar cuentas. Y a veces nosotros mismos nos engañamos pensando que nunca va a llegar la necesidad, nunca va a llegar el momento de rendir cuentas delante del Rey, aquel al que le debemos todo, aquel que nos dio la vida, que nos prestó cada aliento de nuestro ser, cada palpitar de nuestro corazón. Y vivimos la vida pensando que nunca se va a llegar ese momento, pero este Rey llega el momento en el que quiere hacer cuentas. Y es importante, hermanos, que nosotros lo tengamos claro, que vivamos nuestra vida con esta idea de que va a llegar el momento en el que el Rey nos va a llamar a cuentas, que es ineludible el compromiso que usted y yo tenemos de un día rendir cuentas.
Y es muy importante saberlo, hermanos, pero no con miedo en nuestro corazón. Y aquí vamos a descubrir por qué. No es necesario tenerle miedo. ¿Por qué no necesitamos andar por la vida pensando que Dios está sentado en su trono enojado, viendo a ver qué cosita mala hicimos o dijimos para castigarnos? Esa no es la idea. Pero sí necesitamos entender que hay un momento en que seremos todos llamados a cuentas. Y que dice, ¿verdad?, Pablo, que es necesario que el hombre viva una sola vez y después el juicio. No es necesario, como algunos piensan y algunas religiones, de una reencarnación y que por medio de reencarnando y viviendo una y otra vez vamos a alcanzar la iluminación o vamos a alcanzar el punto más alto de nuestra conciencia, de nuestro ser y todo eso. Dice la palabra de Dios que es necesario que el hombre viva una sola vez, una vida. Y por eso es tan valioso y por eso es tan valiosa la vida humana, porque es única, es una. Y después de esto el Rey nos llama a cuentas. Y déjame decirte que hay una manera en la que tú y yo nos podemos preparar para ese día. Hay una manera en la que tú y yo podemos llegar a ese momento preparados. Porque sin duda tú no quieres llegar a este momento de rendir cuentas sin estar preparado. Dice que aquí que había este hombre que llegó con una deuda enorme. Una deuda enorme, dice que le debía 10,000 talentos. Ahora esto seguramente usted ya lo ha escuchado. Algunas Biblias traen tablas de conversiones, ¿verdad? Pero si mal no recuerdo, el talento era como todo un año, el salario de todo un año de trabajo, ¿verdad? Era el salario de todo un año de trabajo. No sé por qué en Estados Unidos tienen muy claro y los salarios siempre se dicen en cuestión de años. Allá no hay con que cuánto te voy a pagar al mes. Allá el trabajo que te ofrecen, te dicen, este te va a pagar tanto en un año. Y entonces ese era el talento. Y nosotros aquí, ¿verdad?, pensamos en meses, pero allá, no sé si tú tienes idea más o menos de cuánto ganas al año, pero ahora imagínate que esta deuda, esta cantidad de dinero, la que tú ganas en un año, la tienes que multiplicar por 10,000. No hay manera que alguien pueda pagar una deuda que es 10,000 veces lo que gana en un año. Y la razón por la que seguramente Jesús escogió este número es para dar a entender que era una deuda impagable, ¿verdad? ¿Cuántas generaciones? No sé si usted ahí pudiendo hacer cuentas, ¿cuántas generaciones se necesitarían para pagar una deuda así? Si más o menos cada persona vive unos 70, 80 años, su tiempo laboral, su vida laboral pueden ser 35, 40 años. Si dividimos esos 10,000 talentos en 40, ¿cuántas generaciones se necesitarían? Era una deuda impagable. ¿Y cómo llegaría este hombre a una deuda tan grande? No sé si usted se había puesto a pensar cómo llegó este hombre a una deuda tan grande. En la historia, por ejemplo, de José, cuando vienen los 7 años de sequía, la gente venía y le traía a Faraón lo que tenía. Y primero le trajeron dinero, después le trajeron sus pertenencias, después le trajeron su tierra. Y finalmente, cuando el pueblo de Egipto ya no tenía nada, dijeron: nosotros nos vendemos a Faraón por comida. Entonces, no sé cuál sería la dinámica. Seguramente este señor era de los que agarraba la cuenta de la tarjeta y pagaba el mínimo. Y así se la fue llevando, ¿verdad? Y así se la fue llevando, pagando el mínimo en la tarjeta. Hermanos, no hagan eso. No hay que hacer eso. Que el Señor nos libre de creer que pagando el mínimo vamos a salir de deudas. Se necesita ahí un orden. Se necesita ahí hacer algo. Este hombre se dejó ir. No sé si andaba pidiendo. Seguramente le tiraba un estilo de vida más alto de lo que él podía sostener, más alto de lo que él podía producir, más alto de lo que él podía sostenerse. Entonces llega delante del rey el momento, ¿verdad?, de hacer cuentas y es traído a este hombre.
Y este hombre le ofrece algo al rey, que como usted y yo ya vimos, era algo inservible. A este hombre le dice, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Usted y yo sabemos que este hombre no iba a pagar, que no había paciencia suficiente para que este hombre pagara. Pero este hombre llegó con esta oferta. Yo no sé si el hombre estaba confiado en que el rey era un bonachón y que a lo mejor le iba a perdonar, no sé. Pero le ofrece eso, que era algo ridículo. Le ofrece que le dé tiempo y que lo iba a pagar. Y hermanos, muchas veces nosotros queremos llegar con Dios y ofrecerle pagar nuestra deuda. Queremos llegar delante de Dios y decirle, Señor, mira, yo puedo más o menos, aquí te junto tanto y pido tanto aquí a mi compadre y lo juntamos y luego tenemos una vaquita aquí en esto y ya me va a pegar el negocio y mil y un cosas que ya le están diciendo, ya va a caer, es que no, como la aplicación no está sirviendo ahorita, pero sí, ahorita te mando un pago. Nosotros, hermanos, como religión, el mundo siempre ha buscado la manera de ponerse a cuentas con Dios, como si hubiera, ¿verdad? Diciéndole, Señor, tenme paciencia, déjame, mira, voy a hacer todas estas buenas obras. Señor, tenme paciencia, yo puedo pagar esa deuda. Tenme paciencia, Señor, mira, ya voy a empezar a hacer tal cosa, ya voy a empezar a ver, por acá ya voy a empezar a llevar burritos al seguro. Ten paciencia conmigo, te puedo pagar todo lo que te debo. Mira, ya voy a empezar a ir los martes de oración a la iglesia, ya voy a empezar a ayunar en mi casa todos los lunes. Y voy a ayunar en enero, la mitad de enero. Y estamos pensando, hermanos, que nosotros lo único que necesitamos es paciencia de parte de Dios para poder pagarle. Y este rey estaba escuchando a este hombre sumido en un mar de confusión, pero sabía el rey que este hombre no podía pagarle, que no había manera de pagarle. Y hermanos, cuando yo veía esto, no podía evitar pensar en que fácilmente pudiéramos nosotros confundir la gracia. Porque cuando vemos nosotros el versículo 35, ¿verdad? Dice, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón a cada uno, a su hermano, sus ofensas. Y entonces, ¿dónde está la gracia? ¿Dónde está la gracia en ese versículo? ¿Dónde está la gracia en esta historia? Pareciera que el perdón de Dios está sujeto a mi proceder. El perdón de Dios para mi vida está sujeto y está condicionado a mi manera de perdonar a otros. Y entonces, hermanos, podemos pensar, ¿verdad?, que nosotros necesitamos perdonar para ser perdonados. Este hombre, ya viendo el registro, ¿verdad?, de toda la historia, si nos adelantamos al momento en cuando este hombre es perdonado y después vuelto a echar a la cárcel y dice que fue echado ahí y ahí va a durar hasta que pagara toda la deuda. ¿Cuándo? Para siempre. De acuerdo a esta historia, lo más probable es que un hombre en esta situación no volvió a salir de la cárcel. Y probablemente un hombre así en la cárcel, habiendo vivido estos acontecimientos y estos hechos, se hubiera llegado a la reflexión de que lo que necesitaba era perdonar. Y hubiera dicho, híjole, si hubiera perdonado a él, y seguramente yo no estaría ahorita aquí en la cárcel. Y hermanos, qué necesario es entender esto. Ayer yo escuchaba una prédica y es entender, hermanos, que la gracia de Dios es algo excelente, es algo mucho más alto que nosotros. No lo podemos rebajar a mis acciones, no lo puedo rebajar la gracia y el perdón de Dios a lo que yo hago. De esta manera, hermanos, este siervo le pudo haber agregado, ¿verdad? Señor, ten paciencia conmigo, te lo pagaré todo y voy a perdonarle la deuda a todos los que me deben, buscando así ser perdonados. Pero este hombre, este rey, no necesitó que el siervo perdonara.
Él nació, dice que fue movido a misericordia. Fíjese la diferencia. Fue movido a misericordia antes de poder pagar, antes de perdonar a su consiervo, antes de todo, el rey había sido movido a misericordia. Eso fue lo que lo libró, eso fue lo que perdonó una deuda tan grande en la primera instancia de este hombre. Y entonces cuando este hombre sabe que ha sido perdonado, ¿verdad? Este hombre sabe que su deuda le fue cancelada. Este hombre no estaba agradecido con el rey. Este hombre no pensaba que había sido perdonado. Este hombre pensaba que se había salido con la suya. ¿Sí entendemos la diferencia? Entendemos la diferencia, hermanos, de pensar que nosotros tenemos recursos para escabullirnos de nuestras obligaciones y de nuestras responsabilidades, aún con Dios, y que yo puedo hacer esto y puedo hacer esto y como quiera me escapo. Y no era consciente, no fue consciente del gran regalo que había recibido de parte del rey. Él estaba confiado en lo que él había logrado. Seguramente pensaba que había sido por toda su dialéctica, por todo el choro que le había tirado ahí al rey. Si nos pudiéramos imaginar una escena de estas, ¿verdad? No fueron 2 líneas las que un hombre pudiera decir así. Seguramente esto se llevó media mañana ahí de la audiencia de este siervo con el rey. Y en lo que todo lo que este hombre estuvo diciendo y alegando mientras le leían toda la deuda y acuérdate cuando pediste prestado, pero eso yo lo había, sí, es cierto. Y yo creo que estuvo ahí toda la mañana alegando, y cuando este hombre sale de la audiencia completamente libre, él no era consciente de haber sido perdonado, él creía que se había salido con la suya debido a sus recursos, debido a su capacidad, a su verbo, como se dice, ¿verdad? Él iba confiado en eso. Él no había sido consciente de que había encontrado el perdón. Él no era consciente de la bondad del rey que lo había perdonado. Él era consciente de su capacidad para haberse escapado de esa gran deuda. Y ya estaba pensando a ver a quién más le iba a pedir dinero. Ya estaba pensando a ver de dónde más iba a sacar dinero, a ver a quién más podía desfalotar para su siguiente proyecto, para su siguiente idea. No sé si estaba planeando una fiesta. ¿Usted cree que no iba a hacer fiesta? Claro que iba a hacer fiesta este hombre. Y se le ocurrió que necesitaba dinero. Necesitaba dinero para pedir la comida y para todo lo que se iba a necesitar. Este hombre, en vez de estar meditando en la bondad del rey, el acto tan generoso, este hombre ya traía sus proyectos, ya traía su idea, ya traía lo siguiente que iba a hacer, y él sabía que necesitaba más dinero. En la ley, hermanos, encontramos que Dios definió algo tan claro como lo fue el ojo por ojo, diente por diente. ¿Qué significa eso? Que había un nivel transaccional. Tú me hiciste, yo te hago. Tal fue la ofensa, entonces tú tienes una deuda conmigo. Y no existía, no había el perdón en sí. Había un montón también de ofrendas y medidas y obligaciones, porque el pueblo de Israel sabía que pecaban con Dios, ¿verdad? Todo el tiempo, pero estaban ahí entre los 600 y cacho de mandamientos, estaban las ofrendas por esto, y que un pajarito, y que matarlo así, matarlo de tal manera. Y este hombre seguramente, los que estaban escuchando, ¿verdad? La parábola, que estaban escuchando a Jesús, ellos entendían que con Dios la cosa era también transaccional, que yo podía ofrecer algo a cambio del perdón de Dios. A lo mejor ellos no entendían el tamaño de la deuda, a lo mejor ellos no entendían que la deuda era tan grande que no había sacrificio suficiente por medio de los animalitos que pudiera cubrir toda esa deuda. Y es lo que el Señor Jesús les estaba queriendo decir, para que no caigamos nuevamente nosotros querer
pensar que con mis recursos, que por mis ofrendas, yo puedo ponerme a cuentas con Dios por mí mismo. Hermanos, como cristianos entendemos que Dios cargó ese peso. Dios tomó esa deuda tan grande y la puso en Cristo Jesús y Él la pagó por nosotros. Es la realidad del Evangelio. No fue necesario, y esto es importante verlo, hermanos, no fue necesario que tú fueras una buena persona. No fue necesario que tú ya hubieras perdonado, que tú fueras una persona que te la pasabas perdonando para que Dios te perdonara. Dios fue movido a misericordia y porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que muriera por nuestros pecados y todo aquel que cree en Él tenga vida eterna. Esa es la realidad del Evangelio, hermanos. ¿Qué pasa cuando yo quiero regresar a esta idea de que necesito perdonar para que Dios me perdone? Estoy invalidando de alguna manera la gracia de Dios, pero no se queda ahí. Hay muchos mensajes que nos enseñan esto, ¿verdad? Hay muchos mensajes que nos dejan con esta idea de que tú necesitas perdonar para que Dios te perdone. Sí, pero entendemos, hermanos, el peso que le daba Dios a nuestra relación con nuestro hermano. Fíjese, Dios perdonó toda nuestra deuda. No hay pecado que tú hayas cometido o vayas a cometer que Jesús no haya pagado ya por ti en la cruz. No lo hay, no existe. Pero el testamento, el Nuevo Testamento, Jesús mismo aquí nos da testimonio de la importancia y el peso que Dios le da a nuestra relación con nuestro hermano. No es que tú le vayas a pagar a Dios por todo el gran favor que Él nos ha hecho. La gracia que Dios nos ha dado. Y si tú estás buscando y dices, ¿cómo le puedo pagar yo a Dios? Veamos, ¿qué es lo que este rey esperaba de este siervo perdonado? ¿Qué es lo que esperaba? Esperaba que fuera como Él. Esperaba que Él hubiera tomado esa idea y haberla asimilado y decir, yo quiero ser como mi Señor. Yo quiero ser como el rey que me perdonó la deuda, ¿verdad? Cuando llega este hombre y se topa con otro consiervo que le debía dinero, no se compara. Los denarios eran el sueldo de un día. El denario siendo el sueldo de un día, este hombre nomás necesitaba 100 días para poder pagar, ¿verdad? Para poder pagar su deuda. 100 días, hermanos. Y este hombre también exactamente Jesús usó las mismas palabras que le rogaba diciendo, ten paciencia que te lo pagaré todo. Claro que podía pagar 100 días de trabajo, lo podía hacer. Pero este hombre, este consiervo, que saliendo de la presencia del rey perdonado, no se sabía perdonado. Se creía que se había librado él por sus recursos, entonces lo echa a la cárcel. Y hermanos, ¿cómo ve Dios a sus hijos? Que ha sido comprado con la sangre de Jesús, que fue el precio de su sangre en la cruz del Calvario, perdonado de una deuda enorme. Y nosotros queriendo retener un rencor contra aquel que nos hizo algo. ¿Cómo nos ve Dios? De alguna manera nos vería con lástima. De alguna manera vería que no se compara para nada, ¿verdad? Alguien que tú le perdonas, imagínate, 100,000 pesos y esa persona no puede perdonar 100 pesos a alguien más. Es absurdo. Pero hermanos, cuando Jesús termina esta parábola, dice, entonces su Señor enojado. El final de este hombre, de este rey, ¿verdad? Lo último que vemos de un rey tan generoso, tan bondadoso, es un rey enojado. ¿Por qué? Porque no hubo perdón, porque no hubo algo que él lo quisiera tomar para él. Déjenme comentarles, hermanos, el Evangelio nos enseña que nosotros hemos sido perdonados de todos nuestros pecados.
que somos libres, que tenemos libre acceso a su presencia. Y si tú con eso estás conforme, déjame decirte que te estás conformando con lo mínimo. El Evangelio y Pablo nos enseña, ¿verdad?, que el reconocer, el aceptar el perdón de Dios para nuestra vida es el comienzo de una vida. Nos compara con bebés, nos compara con una carrera que hay que correr. Entonces, hermanos, Dios quiere que avancemos, Dios quiere que crezcamos, Dios quiere que maduremos. En Colosenses, Pablo le dijo a los colosenses, ¿verdad?, que la esperanza era Cristo en vosotros. Yo quiero que Cristo sea formado en mí. Yo quiero que la vida de Cristo sea formada en mí. Pero ¿cómo se forma esta vida? Juan el Bautista dio una clave. ¿Recuerdan lo que dijo Juan el Bautista cuando llegaron sus discípulos a decir, oye, ya se nos está yendo la gente ya con Jesús y a nosotros ya no viene nadie a bautizarse? Y la respuesta de Juan el Bautista fue, es necesario que yo mengüe, pero que Él crezca. Y eso es una verdad que se aplica a nuestra vida. Es necesario, hermanos, que nosotros menguemos, pero que Él crezca. ¿Qué tenemos que perder? La vida en Cristo Jesús es mucho mejor de lo que nosotros podemos lograr en nuestras fuerzas, en nuestras ideas. Si yo permito que Jesús se mueva en mí, viva en mí, entonces no hay límite para lo que yo puedo lograr hacer. Todos los sueños, lo que el Señor ha puesto en mi corazón, se expande, se multiplica por su vida en mí. Entonces se vuelve mi esperanza, se vuelve mi meta, se vuelve mi objetivo, que Jesús sea formado en mí y que lo que yo soy mengüe. ¿Y cómo logramos esto, hermano? Yo lo que quería dejar claro es que no necesitamos perdonar para ser perdonados, sino que hemos sido perdonados para perdonar. El Evangelio no nos dice que tú tienes que perdonar para poder alcanzar el perdón de Dios. El Evangelio te dice que tú has sido completamente perdonado para poder perdonar. ¿Qué pasa si yo como cristiano, de repente alguien me ofende, de repente alguien comete una injusticia en contra de mí? Yo tengo dos opciones. Bueno, a lo mejor podríamos decir que son más, pero tengo dos opciones. Permitir que la vida del Señor Jesús crezca o permitir que la amargura crezca en mí. Y el llamado de Dios es a que perdonemos, a que seamos libres del rencor. Yo, hermanos, así en mi vida, yo no recuerdo, no tengo en mi mente alguna acción que haya alguien tomado en contra de mí, que yo tenga que haya sido muy gruesa. No sé si usted, a lo mejor hay personas que han vivido cosas muy fuertes y necesitan perdonar. Yo se lo digo de manera, de mi propia experiencia, yo no creo que haya habido alguna persona así, una traición, un acto deliberadamente en mi contra que yo esté cargando así. Pero eso no evita, hermanos, que de repente el Señor me ha mostrado que yo sostengo esas batallas, esas luchas, yo sostengo todavía esos contra cosas mínimas, pero ahí estamos todavía luchando, y ahí en lo que vamos manejando nos estamos imaginando una conversación con una persona que sucedió hace 10, 15 años, ¿verdad? Y estamos todavía dándole vueltas y todavía reteniendo un cierto tipo de rencor, de enojo por algo que sucedió. Y el Señor me invita a perdonar. El Señor me invita a soltarlo. El Señor me invita a ser libre de querer yo aprisionar a otro. ¿Por medio de qué? ¿Cómo puedo yo soltar la ofensa? Yo necesito ver a aquel que me perdonó. Yo necesito ver la grande deuda que yo tenía y que fue perdonada, y verlo en comparación con la deuda que alguien puede tener conmigo y decir, no es nada. Eso no es nada. Señor, dame la gracia. Necesitamos, hermanos, mire, si usted piensa que podemos manipular a Dios y que tú piensas que tú perdonas a otro porque necesitas que Dios te perdone a ti,
solamente produce un perdón fingido. Solamente produce que al final de cuentas tú perdonas no por querer ser como Dios, sino por tu propio beneficio. Y eso es algo de lo que Dios nos quiere librar también. Cuando yo estoy pensando que yo necesito perdonar, porque seguramente al rato yo le voy a tener que pedir perdón a Dios, entonces déjame perdonar a esta persona. Estoy más interesado en mi propio beneficio, en el beneficio de mi ego, de lo que yo puedo obtener de Dios. Pero un corazón transformado es un corazón que entiende que ha sido perdonado para perdonar, que entre más perdona, más se parece a aquel que lo perdonó. Y ese es el objetivo. Ese es el objetivo. No se trata que los cristianos necesitamos andar todos buena ondita perdonando a todos porque lo necesitamos, sino que nos sabemos perdonados y hemos sido liberados para poder extender perdón. Tú necesitas primero aceptar el perdón de Dios en tu vida para poder extender el perdón a otros. Si tú no eres capaz de recibir el perdón de Dios en tu vida, de entender la grande deuda que Él pagó, que Él perdonó, entonces tú no puedes perdonar. Puedes fingir que perdonas, puedes estar enmarañándote en un sistema que solamente alimenta tu ego y que solamente ve por tu propio bien, pero no hay algo de Cristo que esté creciendo en tu vida. Entender que aquel que tomó el precio y el castigo de todos por nosotros necesita crecer en nosotros, hermanos. Y en pensar, hermanos, cuando hay personas que a lo mejor viven pensando que ellos están del otro lado, que ellos necesitan el perdón de otros. Hay muchos que a lo mejor se sienten en la necesidad de, es que a mí no me están perdonando. Y es que yo ya he pedido perdón y no me han perdonado. Y entonces, ¿qué pasa? Déjenme decirles, hermanos, que no nos engañemos a nosotros mismos. Si tú estás en la necesidad de estar pidiendo perdón constantemente a alguien más, si tú te ves en la necesidad de que cada vez tienes que perdonar, cada vez tienes que pedir perdón, seguramente tú no has perdonado a esas personas. Seguramente tú tienes una herida en tu corazón que no has querido perdonar. Y esa herida está ahí a flor de piel que cualquier cosa que sucede explota, hace explotar, está muy sensible esa herida porque no es perdonado. Y entonces explotas y tú crees que tú necesitas el perdón de los demás, pero tú necesitas primero perdonar. Necesitas perdonar. Necesitas entender el perdón de Dios para tu vida, extenderlo a las otras personas a las que constantemente les tienes que pedir perdón. Necesitas primero perdonarlos. Necesitas amarlos de todo tu corazón. Porque si no hay ese perdón, no importa cuántas veces tú pidas perdón, ¿verdad? Imagínate, tú estás reteniendo esa ofensa. Y esa ofensa te está ocasionando, ¿verdad? Ese enojo y ese descargar la ira. Entonces pides perdón, pero empieza la sanidad perdonando. Cuando tú perdonas, cuando tú entiendes el perdón de Dios para tu vida, te das cuenta que las ofensas siempre no son tan graves. Te das cuenta que lo que puede hacerte a alguien más no es para tanto. No necesitas enojarte, no necesitas pelear por tus derechos, no necesitas reclamar lo que tú sientes que debe ser tuyo, porque tú te sabes perdonado de una deuda muchísimo más grande. Y entonces puedes extender gracia. Cuando tú has recibido gracia, tú puedes extender gracia. Cuando tú te sabes perdonado, tú puedes extender verdadero perdón. De otra manera, solamente nos estamos jugando y creyendo que estamos haciendo tonto a Dios, pidiéndole tiempo para pagarle lo que le debemos, cuando no podemos, hermanos. Necesitamos de la obra de Cristo Jesús en nuestra vida.
Lo que quería comentarles, ¿verdad? No es que nosotros necesitemos perdonar para recibir la salvación de Dios. Pero cuando tú empiezas tu caminata y tu vida cristiana, debes saber que vas a comenzar un camino de perfeccionamiento. El hecho de que tú hayas aceptado a Cristo Jesús como tu Salvador, el hecho de que tú vengas a una iglesia no te hace perfecto, pero estás en un camino. Estás en un camino, eres parte de un reino en donde el rey pudo perdonar una deuda tan grande y tú quieres ser como ese rey. Tú quieres que esa vida y esa generosidad se implante en tu vida y poder extenderla a otros. Tú a Dios no vas a poder nunca perdonarlo. No es algo transaccional, no es, ay, tú me perdonaste una gran deuda, déjame, yo perdono. No hay eso. Jesús nos dejó claro que nuestro agradecimiento a Dios es algo horizontal, con las personas que tenemos, con nuestros consiervos, con todos aquellos que el Señor Jesús también ama y murió por ellos. Que nosotros no estemos reteniendo, ¿verdad? Ese enojo, esa deuda, hermanos, sino que podamos realmente entregársela al Señor. Amén.